Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Damos gracias a Dios por la misericordia que ha tenido en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque permite que sigamos compartiendo la palabra. Sabemos que es una palabra que trae bendición a la vida de los creyentes, de los hermanos. Y estábamos anunciando el tema dignidad para trascender. Yo creo que en esta vida todos somos llamados a trascender, y pues muchos trascienden de una forma mala, por decirlo así, y otros trascienden de una forma buena, pero todos somos en esta vida, trascendemos de una o de otra forma. Y pues en Cristo no es la excepción. Al contrario, en Cristo por este privilegio de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios, pues podemos trascender, y también lo podemos hacer de una forma buena, de una forma mala. Nosotros lo vemos en el recorrido de la vida cristiana, que hay gente que tiene muy mal testimonio, están trascendiendo de una forma mala. Hay gente que tiene buen testimonio y está trascendiendo de una forma buena. Y pues en ese concepto vamos a hablar de la dignidad para poder trascender. Porque en automático de parte de Dios tenemos la salvación. Eso, si tengamos o no dignidad, la salvación es en automático, no se necesita nada para poder acceder a ella, más que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador. No se nos pide tener dignidad, ¿verdad? Y por decirlo así, en automático somos salvos, porque no se nos pide que tengamos dignidad para... Antes, al contrario, dice el apóstol Pablo, que lo vil y menospreciado del mundo, ¿verdad?, fue lo que Dios rescató. O sea, no teníamos dignidad de ninguna manera. La sanidad también está a nuestro favor, sin hacer nada. Dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces hay cosas que no se necesita que uno como cristiano haga nada. Pero para poder trascender a los planos espirituales de Dios, sí vamos a ocupar de la dignidad. Y antes de continuar, voy a hacer una oración, como siempre, que sea el Espíritu Santo guiando las palabras, guiando este tema, que nos arroje luz, que nos dé paz, que nos traiga enseñanza para poder ser más entregados a la obra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú te muevas a través de la palabra, que tú te muevas, Espíritu Santo, a través de este medio, de esta red social, y que tú puedas llegar a la mente, al corazón, y que te alojes en ellos, Padre, para que tú traigas, Padre, esa palabra de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Yo estaba recordándome de esta palabra que en algún tiempo yo escuché, que todos somos llamados a trascender en Cristo. Y yo estaba buscando lo que significa la palabra trascender, que quiere decir es un impacto de las acciones, tomada de la Real Academia Española, ¿verdad? Lo que significa trascender es el impacto de las acciones, y las acciones pueden ser o no pueden ser visibles, tangibles
o cuantitativas. Entonces las acciones que nosotros hacemos pueden ser visibles a la gente o no, o pueden ser tangibles o no, que se toquen o no se toquen, o pueden ser cuantitativas, que tengan un peso de cantidad de cuántas acciones hacemos. Pero eso es lo que quiere decir trascender, que está basado en nuestras acciones día con día o a lo largo de nuestra vida. Y aparte, esta palabra trascender es un verbo intransitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que no se puede transferir. Entonces, tu dignidad, tú no se la puedes transferir a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos si los tienes. Ni tampoco tus hijos te van a transmitir su dignidad. Y por lo mismo, si yo fuera indigno, mi indignidad, yo no se la puedo transmitir a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a su esposo, la que esté casada. Esta dignidad es intransferible porque es propia de mis acciones. Sea que las puedan ver o no el hombre, o que las pueda tocar o no el hombre, o que puedan ser contadas o no. Entonces, mi dignidad no se puede transferir a nadie, ni nadie me puede transferir su dignidad. Es algo personal, es algo con lo que yo voy a vivir, es algo con lo que yo voy a transitar en esta vida, y más en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de la dignidad sí nos va a posicionar en lugares, como también el ser indignos nos va a posicionar en lugares. Y la verdad que en Cristo nadie quiere los peores lugares. Pero como le decía al principio, hay cosas en automático que no necesitamos hacer nada, como la salvación, como la sanidad. Pero la dignidad sí nos va a posicionar en lugares, y la indignidad también nos va a posicionar en lugares. Y todos quisiéramos estar en la mejor posición en Cristo Jesús. Y no me refiero a hablar en cuanto a lo económico, lo material. Me refiero a lo espiritual, porque de la dignidad que nosotros podamos tener o que podamos alcanzar en nuestro vivir en Cristo, vamos a ir escalando o ascendiendo a posiciones espirituales. Pero todo es por la dignidad, porque nosotros también podemos ver en la Escritura que hubo gente muy pecadora que eran indignos del Señor. Inclusive dice que los profetas que murieron y los justos del Antiguo Testamento, dice la Escritura que el mundo no era digno de ellos. O sea, imaginemos el grado de santidad que vivieron los del Antiguo Testamento, los que llegaron sin tener el Espíritu Santo, que esa es otra ventaja, por decirlo así, que nosotros tenemos, que se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra y quiere morar en este templo, dice el apóstol Pablo, que es nuestro cuerpo. Entonces, los antiguos que no tenían el Espíritu Santo, porque era la era del Padre, había solamente manifestaciones del Espíritu Santo en ciertas ocasiones. Y aún así, por la vida en santidad que vivieron, dice la Escritura que el mundo no era digno de ellos. Entonces hay una dignidad que aún puede hacer que el mundo no te merezca. Y en eso podríamos alegrarnos, de poder decir sin arrogancia ni altanería, el mundo no me merece. Cuando nosotros estamos en el grado de dignidad que nos hace calificar para que el mundo no nos merezca. Pero es un caminar, un trabajar
en nuestra vida espiritual, porque eso lo dijo el Señor a través del que escribió, no tengo la cita, se me fue, pero dice que el mundo no era digno de ellos. Y si mal no recuerdo, creo que es ahí en el capítulo 11 de la fe, en Hebreos. Pero si nosotros pudiéramos alcanzar ese grado, con todo lo que vivimos y lo que se vive actualmente, con estos tiempos de conflictos, de luchas, en los tiempos anteriores era lo mismo. Hubo guerras, luchas, conflictos, persecuciones, necesidades, tribulaciones, pero aquellos hombres mantuvieron su vida espiritual y su dignidad los hizo calificar para que el mundo no fuera digno de ellos. Y estaba viendo de esta palabra dignidad. Hay cinco palabras que traducen dignidad y cada una establece un estado o una posición. Y voy a dar la referencia nada más de las personas. El primero es Rubén, el hijo de Jacob. Cuando Jacob está hablando de sus hijos, dice Rubén, mi primogénito, el principal, el primero, el principal de mi fuerza, y dice principal en dignidad. Esta palabra hebrea, dignidad, se traduce como una elevación, darle una elevación a una persona sobre los demás, por ser primogénito Rubén, o ponerlo en una estatura como mayor que los demás. Esa es la palabra que se traduce para Rubén, por haber sido el primero en dignidad de Jacob. Es tener una elevación o una estatura por encima de los demás. Y esta otra palabra que se le aplica a Josué, dice que cuando ya Moisés iba a partir, ¿verdad?, para que Josué pudiera guiar al pueblo, dice la escritura, ahí está el relato en Números, dice que Moisés puso de la dignidad cuando ya iba a partir, no en vida, cuando ya iba a partir, puso de la dignidad de Moisés. Y esta palabra dignidad significa honra o nobleza. Entonces, para que a Josué lo pudieran seguir y reconocer, porque ya el Señor le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero para que el pueblo lo siguiera, tenían que darle un grado de nobleza o de honra, para que el pueblo lo siguiera. Porque bien es cierto que Jehová le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés, pero si no era delante del pueblo honrado o darle ese grado de nobleza, no tenía la dignidad para que lo siguieran. Entonces, para que alguien en alguna transición de autoridades tiene que ponerse del que va a partir, de la dignidad que él tiene, y establecerla en otro, para que tenga el reconocimiento de honra o de nobleza para poder ser seguido por un pueblo. Que esta es la otra palabra que se aplica de dignidad. Y esta otra palabra en los reyes, ahí en Maaca, la madre del rey Asa, dice que el mismo rey Asa la depuso de su dignidad porque ella había hecho cultos de idolatría y había hecho el culto a Será. Y dice la escritura que el rey Asa destruyó esas idolatrías
y depuso a su madre de su dignidad. Y esta palabra se traduce como jerarquía. Ella era reina, Maaca, la mamá del rey Asa, pero al haber hecho eso, él la depuso de su jerarquía, le quitó la dignidad de reina. Entonces, la dignidad bien empleada puede establecer a personas como reyes en lo espiritual. Y ella fue depuesta de su jerarquía o la despojaron de su jerarquía de reina por haber hecho esos cultos idolátricos a Aserá. Entonces hay cosas que pueden hacer que estemos perdiendo la dignidad. Puede haber cosas que puedan estar haciendo que nos den dignidad. Pero tan es una cosa como la otra, por las acciones que tenemos en la vida cristiana. Porque lo que acabamos de ver de que para la trascendencia es el impacto de las acciones que tenemos en nuestra vida. Entonces la reina Maaca, por las acciones de haber introducido los cultos al ídolo Aserá, el rey Asa la despojó de su jerarquía, la despojó de su dignidad. Y eso es lo peligroso de nuestras acciones. O nos ponen en un grado de honor o nos despojan de nuestro honor o de nuestra dignidad o de nuestra jerarquía. Nos ponen en un grado de honor. La historia del rey Nabucodonosor, la historia del rey Nabucodonosor, cuando él mismo se estaba dando aires de grandeza, diciendo quién es como yo entre los reyes. Y él dijo, ¿no es acaso mi mano la que me ha dado todo lo que yo tengo? Y la escritura dice que en ese instante Dios lo enjuició y le trastornó la mente, y dice que lo hizo como un animal. Y anduvo en el campo, dice que con el rocío de la mañana se mojaba, y dice la escritura que le crecieron sus uñas como las bestias del campo. Pero cuando se cumple el tiempo de su juicio, dice que cuando le devolvieron su reino y su dignidad, esta palabra se traduce como un grado de gloria. O sea que la dignidad te pone en un estatus de gloria. Y él, por ser rey, ahorita vemos que Maaca fue despojada de su jerarquía. Y con Nabucodonosor no fue la excepción al decir, no es mi mano la que me ha dado todos estos reinos. Entonces lo despojaron de su jerarquía a Nabucodonosor, y cuando le volvieron a restaurar la mente, le dieron un grado de gloria. Le devolvieron parte de su dignidad. Porque esta palabra se traduce así como un grado de gloria. Le devolvieron parte de su dignidad para que supiera que el Dios, el Jehová de los ejércitos, Él pone y quita reyes, como dice la Escritura. Dice, y a quien quiero le doy el reino, y a quien yo quiero se lo quito. Entonces el rey Nabucodonosor, cuando le devolvieron parte de su gloria, él reconoció que Jehová era el único rey que podía dar o establecer reinos. Y mire esta otra palabra que viene en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, cuando habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. Esta palabra se traduce como rango, poder o principado. Entonces estos ángeles que dice que no guardaron su dignidad,
no guardaron su rango que ellos tenían, no guardaron su poder, no guardaron su principado. Y vemos que los encierran en prisiones de oscuridad, pero porque perdieron la dignidad. Entonces la dignidad nos posiciona en lugares de honra, o el ser indignos nos posiciona en lugares de deshonra. Y todos quisiéramos tener dignidad, pero depende de nuestras acciones. Todos quisiéramos ser honrados, pero depende de nuestras acciones. Todos quisiéramos tener un grado de poder, pero depende de nuestras acciones. Por eso ahora vamos a ver ejemplos aplicados a nuestra vida. Hay unos que quisiéramos todos alcanzar esos grados, y hay uno que otro que no venden ese tipo de acciones. Y nadie, a veces quisiéramos, yo creo, pasar por eso. Y lo digo quisiéramos, ¿verdad? Porque la verdad es que nadie quisiéramos pasar por ciertas situaciones, pero si nosotros queremos alcanzar un grado de dignidad para trascender y posicionarnos en una estatura espiritual mayor, tenemos que pasar por ciertas situaciones que podríamos decir son como pruebas para el cristiano. Son como un tipo de angustias, de luchas. Y vamos a citar la escritura en Tesalonicenses. Es la segunda epístola de los Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice, voy a empezar a leer desde el verso del 3 al 5 para que entendamos de qué habla el apóstol Pablo. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Entonces era una iglesia joven. Dice, porque la fe de ustedes va creciendo y el amor de todos. Dice en el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Eso como que ya no nos va gustando, las persecuciones y tribulaciones, y como quiera uno, ahorita no padecemos eso. Y dice en el 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Entonces todas estas situaciones dice que es el justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecemos. Entonces, para poder ser tenidos dignos del reino de Dios, pero eso ya no vende ahorita, eso ya no gusta ahorita. Ahorita, para poder ser tenidos en un grado de dignidad y que nos vean en la iglesia o ser dignos en el reino de Dios, ahorita lo que vende es que me vean que a mí no me pasa nada, que me vean que yo tengo todo. Inclusive hay tantos errores en las iglesias de personas que vienen del mundo con carreras y trayectorias de actores, de cantantes, y a los 2 o 3 meses ya son pastores, ya están predicando, teniendo 2 o 3 meses de que se convirtieron de toda una vida de pecado. Y no es que
yo quiera juzgar la conversión, pero todo es un proceso. Pero yo entiendo que lo que vende ahorita es el que tengas gente. Y si ese personaje fue famoso como actor, como cantante, a los 2 o 3 meses ya le sueltan el púlpito y empieza a predicar y el pastor que lo agarró empieza a tener muchos seguidores, empiezan a llegar muchas almas. No es que ahí está el actor fulano y la gente presume de eso. No es que en nuestra iglesia tenemos al actor fulano de tal que se convirtió a Cristo. No, que el poder de Dios y ya está predicando y ya le dieron a veces hasta pasa 1, 2 o 3 o medio año o un año y ya los hacen pastores también. Pero hemos visto que todos esos personajes no padecen por el evangelio. No, que padezca el hermano que no es famoso, que padezca el hermano que no viene de la farándula. El que viene de la farándula, dale la oportunidad para que vean el poder de Dios como el poder transformador. Y no es el mismo poder transformador el que no es famoso. A lo mejor el que no es famoso vivió la misma vida que el que era artista. Pero ¿por qué no se le da la oportunidad? Porque no lo consideran digno. Y es ahí donde aplica la trascendencia, que es el impacto de nuestras acciones. Visibles o no visibles, tangibles o tangibles. Y como estas personas son famosas, no, a ellos ponlos acá en un lugar de excelencia, ponlos acá en un lugar aparte, porque ellos ya con la fama que tienen, no, hombre, vamos a hacer que mucha gente venga a los pies de Cristo. Y a veces son puras emociones las que están moviendo las iglesias con eso. Hay veces son puras sentimientos los que están moviendo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, o quizás solo esto aplica para los cristianos del primer siglo. Pero dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice en el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Entonces todo padecimiento, toda persecución, toda angustia, si uno la soporta, si uno la supera por la ayuda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahora hay otras corrientes que están elevando el ego de las personas. No, tú todo lo puedes. No, tú tienes el poder para hacerlo. Dicen una herejía, Dios está en ti. Dios no está en ninguna persona. No nos equivoquemos, pero han manipulado la Escritura para sacar a Dios, para sacarlo del mover espiritual de las iglesias. El Espíritu Santo es el que está aquí. Y solamente el Espíritu Santo habita en mi cuerpo cuando yo le doy o tengo las condiciones para que el Espíritu Santo entre en ese momento a mi vida. Es de la única forma que el Espíritu Santo hoy puede entrar a mi cuerpo, si yo tengo las condiciones de que Él habite. Pero Dios no habita en mi vida. El Señor Jesucristo no habita en mi vida. Ellos están ya hicieron su labor. La era del Padre ya pasó, que fue en el Antiguo Testamento. La era del Señor Jesucristo ya pasó, porque se terminó cuando Él resucitó y ascendió al cielo. Pero dijo, yo les dejo al Paracleto, al Espíritu Santo. Entonces, ahorita nadie quiere padecer por ser tenidos dignos del reino de Dios. Y le digo que ni yo quisiera padecer.
Pero si yo padezco algo y lo paso de la mejor forma, ayudado por el Espíritu Santo, entonces yo soy tenido por digno de estar en el reino de Dios. Pero ahorita, qué difícil es padecer por el reino de Dios. Qué difícil es con esta modernidad, con esta tantas desviaciones de la escritura que hay en estos días, y que tenemos que tener cuidado de ellos. Se nos ha olvidado el padecer para el Señor Jesucristo, se nos ha olvidado el tener que sufrir por el Señor Jesucristo situaciones, e inclusive hasta podemos llegar a pedirle a Dios que no nos meta por situaciones, que nos libre de situaciones, que nos aparte de situaciones aparentemente malas para nuestra vida, pero esas situaciones dignifican nuestra vida espiritual y nos ascienden al reino de Dios, o según es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué necesidad tendría el apóstol Pablo de echarnos mentiras? Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, yo creo que el más sufrido de todos los apóstoles, aunque la mayoría murieron de una forma grotesca y mala, sacrificados, exiliados como Juan, el apóstol Pablo es el único que registra 3 veces me apedrearon, dijo el apóstol Pablo, y me dieron por muerto. ¿Cómo ha de haber sido la situación de que lo hayan apedreado, que lo dieron por muerto? Han de haber ido los que verificaban, los que estaban encargados de verificar cuando terminaban de apedrear a la gente. Alto las piedras, porque no era fuego, ¿verdad? No era una guerra. Ahora se dice alto al fuego. A ver, alto las piedras. Iban y movían al que apedreaban. Ya está muerto. Dijo el apóstol Pablo, 3 veces me han apedreado y me han dado por muerto. Dijo, me han azotado los romanos, 40 azotes menos 1, que era la regla. Perdón, los judíos. No, los romanos excedían los azotes. Los judíos eran 40 azotes menos 1 para no exceder el castigo. Dijo, he sufrido naufragios, he sufrido persecuciones, he sido atacado por fieras en los caminos. Nosotros vemos que lo muerde la víbora cuando salen del naufragio, y todos decían, este es reo de muerte porque acabamos de salir del naufragio y ya lo está mordiendo la víbora. Y dice que el apóstol nada más se sacudió la mano en la lumbre. Entonces nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, el más sufrido de los apóstoles, para poder ser tenido por digno del reino de Dios. Pero ahora eso ya no vende. Ahorita lo que queremos es oír de bendición. Dios te va a prosperar, Dios te va a proyectar, Dios va a hacer que ensanches tus estacas, y con una vida indigna, ¿cómo? Nunca va a pasar. Si nosotros vemos que el rey Asa depuso a su madre siendo reina, le quitó la jerarquía. Vemos que Dios le quita el reinado a Nabucodonosor. Vemos que Jacob, cuando Rubén se mete con una de sus mujeres, de las mujeres de Jacob, no de las mujeres de Rubén, dice que lo depuso de la primogenitura Jacob. Por eso la primogenitura se la dieron a Leví, que es el que recibe los diezmos. Y tampoco se la dieron a Simeón, porque Simeón organizó, cuando violaron a su hermana, él organizó la matanza de los jóvenes después de que se circuncidaron. Dice la escritura que al 7º día es cuando se sufre más la circuncisión. Imagínense ya una persona adulta. Simeón fue el que organizó con Judá la matanza de esa aldea. Por eso a él tampoco le dieron la primogenitura y cayó en Leví, el tercer hijo de Jacob. Entonces vemos que el hombre pierde dignidades y lo van degradando. Pero ahorita sufrir ya no vende. Lo que vende es la prosperidad, el que te vaya bien, el que te profeticen que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, y
y para allá y para acá y todo bien, y nunca te va a pasar nada porque eres el ungido del Señor, el Hijo de Dios, el príncipe de Jehová, y le dan tantos títulos al hombre que cuando le viene una lucha, una prueba, empieza a renegar. Pero todos esos padecimientos te ponen, te hacen digno del reino de Dios. Y aunque no venda, eso es lo que tiene que pasar el Hijo de Dios si quiere alcanzar grados espirituales. En este caso, el reino de Dios. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí mismo en Tesalonicenses. Pero en el verso 11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mire, dice, para que sean dignos de su llamamiento. El apóstol Pablo empieza diciendo, dice, porque ustedes van creciendo, ¿verdad?, en la fe y en el amor, dice en el verso 3. Y luego dice, y padecen para que sean dignos, ¿verdad?, del reino de Dios. Y en el 11 dice, ya estando en el reino de Dios, dice, todas estas cosas, dice, para que sean dignos de su llamamiento. Y es lo que decía ahorita muchos tienen el llamamiento porque fueron famosos o porque vienen con dinero. Se convierte una persona al Señor Jesucristo que tiene una posición económica buena, tiene algún buen negocio, es próspero, y luego lo ponen en los lugares de honra, ¿verdad? Pero si nosotros no sabemos padecer, si nosotros no vamos creciendo en el reino de Dios, ¿cómo vamos a ser dignos del llamamiento? ¿De cuál llamamiento? Dijo el apóstol Pablo, se ha salido de control cómo se distribuye la comida entre las viudas y toda la iglesia del Señor. Busquen jóvenes, ¿verdad?, diáconos, que sean llenos del Espíritu y empieza a dar las características de buen testimonio. Entonces, ese es el llamamiento, el que tú puedas servir en la iglesia del Señor Jesucristo, pero sabiendo que en cualquier momento te va a venir un padecimiento. O que tú digas, pues yo ya soy diácono, o yo ya soy diaconisa, o soy ujier, que ya han destituido esa palabra ujier. Ahora ya hay puros ministros. No que este es el ministro fulano, este es el ministro fulano, este es el predicador fulano. Y le dan el título hombres, pero ¿será digno del llamamiento? Eso solamente Dios lo sabe. Pero a través de ir creciendo en la fe y en el amor a la obra de Dios, en pasar sufrimientos, padecimientos, persecuciones que nos establecen en el reino, eso nos califica o nos hace calificar para ser dignos para el llamamiento, para servir en la iglesia. No hay otra forma. Nos podemos saltar todos los pasos. Decía mi papá, primero es el 1 y luego el 2 y luego el 3. Nos podemos saltar todos los pasos y que nos establezcan como predicadores, como el ministro. Pero Dios dice, este no tiene proceso. No tiene proceso para ser tenido por digno del reino, mucho menos para ser tenido digno del llamamiento, que es servir en la iglesia. Y nosotros lo vemos. Gente que comete un error, que traducido es pecado. Nomás que ahora ya ni siquiera quieren decir pecado. No se vaya a ofender la gente. Ahora dicen, es que cometió un error. Pero bueno, vamos a dejarlo en error. La gente comete un error y se le llama la atención. Y comete otro error
Pero si tiene postura económica, le permiten que cometa 2, 3, 4 varios errores. ¿Será digno del llamamiento? Si a mi perspectiva humana, esa persona no es digna del llamamiento porque ya comete un error, y luego ya comete otro error, y luego ya comete otro error y otro, y está plagado de errores y sirviendo, teniendo el título de es el diácono, es el predicador, es el siervo. ¿Cómo va a ser digno una persona así? Pero muchas veces los establecen los mismos hombres. Aunque el testimonio diga que no tiene la dignidad para estar en ese lugar. Pero todo es un proceso. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso. Si nosotros queremos ir escalando, ahora sí que peldaños espirituales, tenemos que establecer en la dignidad, establecer nuestra vida en la dignidad para ir trascendiendo. Ya dimos un paso, trascendimos de nuestra vida pasada. Dimos otro paso, trascendimos de nuestra vida pasada. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en el verso 36, y esta porción desde el 25 habla de la venida del Hijo del Hombre, o trae por título eso, ¿verdad? Desde el verso 25, pero en el 36 dice: velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La semana pasada hablábamos de la tribulación y el rapto. Y vean lo que dice Lucas: oren en todo tiempo que sean tenidos por dignos de escapar. Entonces, como decía ahorita, una persona que está cometiendo errores, pecados que dañan la iglesia, ¿usted cree que va a ser tenida por digna esa persona de que escape de la tribulación? De ninguna manera. Y a veces la gente está engañada, y yo creo que ahora en estos últimos tiempos, por todo ese movimiento judaico y los que se quieren hacer a las raíces hebreas de que no va a haber rapto, dicen, pues como quiera, me voy a quedar en la tribulación. Puede pensar mucha gente, ¿para qué? ¿Para qué me limpio? ¿Para qué me santifico? Pero miren lo que dice Lucas, está hablando de que cuando venga el Señor, dice, voy a leer el verso 25 de aquí del capítulo 21, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mire, angustias, muchas angustias, pero dice el 36, dice: velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, ratificando para los que dicen que no va a haber rapto, si no eres digno, no vas a participar del rapto. Por eso dice que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen. ¿Cuáles cosas vienen a este mundo? Las angustias que dice aquí el versículo 25. Y todas esas angustias las podemos librar en el rapto si tenemos dignidad. ¿Y cuál es la dignidad? Guardarnos, que no estemos cometiendo errores, pecados, que al cabo Dios me perdona. No, que al cabo no va a haber rapto. Sí va a haber rapto. Si no fuera así, no estuviera en la Escritura.
todos esos versículos que hablábamos que certifican que va a haber un rapto para la novia y para los invitados. Entonces, si nosotros no somos dignos de escapar de estas cosas que vienen, es porque no mantuvimos una vida de santidad, apartados de los pecados de este mundo, de las maldades de este mundo, que podrá ser difícil, por lo que decía, porque ya no vende esto de guardarse para Dios, de sufrir para Dios. Ahorita no, eso ya como que está en desuso, se volvió obsoleto. Ahorita ya lo que quiero es lo mejor para mí. ¿Qué palabra tienes para mí? En los tiempos de antes hasta se escondían. Normalmente los profetas vivían en las montañas. Y cuando Dios les decía, ve y di esto. Cuando venían los profetas, veían venir al profeta descender de la montaña, la gente se espantaba y se escondían. Y decían, Dios va a traer un juicio porque ha descendido el profeta. Y era cierto, el profeta decía, así dice el Señor. Inclusive cuando fueron a la casa de Isaí, dice que cuando iba llegando a las propiedades de Isaí, le dijeron, ¿tu venida es en paz, profeta? Y el profeta casi como que le dijo, no se espanten, si supieran a qué vengo. Iba a ungir a un hijo de Isaí por rey. Pero la gente se espantaba cuando veía a los profetas. Decían, ahora ¿qué va a venir de parte de Jehová? Ahora hasta se aglomera la gente. Va a venir el profeta Juancho. La gente hace y compra los boletos para estar en primera fila, boletos de 1,000, 2,000 pesos la entrada, y los compra para estar a ver si alcanza algo de la profecía que va a dar el profeta, y toda pura prosperidad, puro bienestar, pura asignación, puro proyecto, y la gente se aglomera ahora para ver profetas. Antes se escondían en las casas, por ver si estando en sus casas eran librados de los juicios que sabían que el profeta venía a desatar por el comportamiento de los reyes, de los príncipes, de los padres de familia, de los patriarcas de alguna aldea. Pero eso ahorita ya no vende, vuelvo a decir, pero esto es lo que nos va a hacer trascender. Eso es lo que nos va a hacer trascender. Nuestra dignidad que vayamos alcanzando en el Señor Jesucristo. Nuestra dignidad. Y eso, como decía al principio, es intransferible. Tu dignidad no se la puedes transferir a tus hijos. Él tiene que luchar por su dignidad. Tu dignidad no se la vas a pasar a tu papá, a tus hermanos. Ellos tienen que luchar por su dignidad y mantenerse en santidad para poder alcanzar los grados espirituales, para poder alcanzar el llamamiento para servir a Dios. De eso es de lo que nos quiere salvar el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice en el capítulo 20 de aquí mismo de Lucas. Dice en el 27, pero me voy a brincar esos versos conocidos ya también. Dice la pregunta sobre la resurrección. Tiene como título esta porción. Le voy a leer el verso 27 nada más para que sepa con quiénes se enfrentaba el Señor Jesucristo. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los descendientes de Sadoc.
el sacerdote, el sacerdote de los tiempos de David. Estos son los descendientes de Sadoc, los saduceos, dice, los cuales niegan, mire, niegan haber resurrección. Le preguntaron. Los saduceos negaban desde aquel entonces la resurrección. Ellos creían en la reencarnación, que es una rama del judaísmo que ahorita se está moviendo, diciendo que el alma tiene reencarnaciones para hacer las correcciones o el mentado tikkun olam que se oye ahorita. Y yo creo que algunos ya hemos oído eso, que porque el alma tiene sus porciones que tiene que corregir, y son las reencarnaciones. Eso no existe. O hay resurrección porque te guardaste y porque eres digno de alcanzar la resurrección, o no hay reencarnación para que tú estés corrigiendo. Y vea a quienes se enfrentaba el Señor Jesucristo. Y empiezan a contarle, mira, una persona tuvo una esposa y se murió. Y la ley manda que el hermano que sigue la tome por esposa y le levante descendencia. Y eso es cierto, porque Dios no quería que el hombre pasara al olvido, sino que la descendencia del hombre mantenía su nombre vivo. Aunque muriera, él iba a ser recordado por su descendencia. Ese era el propósito de Dios. Pero estos hombres saduceos le dicen, y luego el siguiente hermano la tomó por esposa, pero se murió, dice, y así la tomaron 7, y los 7 se murieron, y ninguno le levantó descendencia, dice, en la resurrección. Pero se lo dicen con un tono como de ironía. Y en la resurrección, ¿de quién será mujer? Mire la perversidad del pensamiento. Dice, ¿de quién será mujer? ¿De cuál de los 7? Si los 7 la tuvieron. Y mire lo que contesta el Señor Jesús en el 34. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, los hijos de este siglo. El siglo abarca desde que empezaron los casamientos hasta donde se terminen. Póngale atención a esta palabra. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección, son dos cosas diferentes. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Son iguales a los ángeles. No son ángeles, porque se han filtrado también pensamientos de que se murió el niño de 5 años. Es que Dios necesitaba un angelito. Yo entiendo y entendemos el sentimiento de los padres que pierden un bebé, pero no son ángeles. Dice que en aquel siglo, después de alcanzar la resurrección, dice, en aquel siglo, dice, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Por qué son iguales a los ángeles? Porque no se casan. Entonces la gente está diciendo tantos disparates, saliéndose de los principios bíblicos. Y yo sé que alguna vez, yo creo usted ha oído que Enoc se convirtió en el ángel Metatrón, uno de los ángeles más poderosos. Y eso lo mueven mucho los de la nueva era, o los gnósticos, mueven mucho, y los que se inclinan por el
la invocación a los ángeles. Dicen que Enoc se convirtió en el ángel Metatrón, pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, iguales, no se convierten en ángeles. ¿Son iguales en qué? ¿Qué decíamos? La dignidad de los ángeles que no guardaron su dignidad en Judas. Esa palabra es un rango, un poder y un principado. El que alcance aquel siglo después de la resurrección tendrá el poder, el rango como un ángel, no que se va a convertir en un ángel. Por eso le digo que se dicen tantos disparates saliéndose de las palabras del Señor Jesucristo y le hacen creer a la gente que, es que o se murió mi hermano joven, sobre todo cuando se es joven o niño. Es que Dios necesitaba un ángel allá en el cielo. Eso no aplica, y no aplica por lo que dice el Señor Jesucristo. Pero se han dicho ya tantos disparates que la gente está confundida. Dice, no, pues cuando muera a ver si me convierto en un ángel. Y menos los que no conocen a Cristo. Déjeme hacer esa aclaración. Menos los que no conocen a Cristo, menos se va a convertir en un ángel. Pero déjeme centrarme en lo que es la dignidad. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. El siglo después del milenio, porque nosotros vemos en el milenio que todavía va a haber nacimientos, todavía va a haber casamientos. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que sea digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Entonces, para nosotros poder llegar a ser igual que ángeles, igual ¿en qué? En rango, en poder, en principado, tenemos que alcanzar aquel siglo después de la resurrección. Y gente piensa que no, pero miren lo que dice Isaías en el capítulo 66. Si nosotros no alcanzamos la resurrección, menos vamos a alcanzar aquel siglo, menos vamos a ser ángeles. Es imposible. Como le digo, no podemos saltarnos procesos. Primero es el 1, el 2, el 3 y así el 4 y no podemos saltarnos. ¿Qué quisiéramos? Que yo cuando muriera me convirtiera en un ángel, el ángel Leonardo. Y luego ya después hasta veladoras les ponen, porque a Metatrón, que dicen que es Enoc, lo mencionan en sus conjuros para que según los ayude. Mire, Enoc está esperando allá, esperando su manifestación, que se cree que puede ser uno de los dos testigos, él y Elías, de los dos testigos que los matan en Jerusalén y al tercer día los resucita el poder del Señor, del Padre. Pero muchos dicen, pues hay que hablarle a Metatrón, por decir algo. Pero miren lo que dice en Isaías 65:17, que tiene por título Cielos nuevos y tierra nueva. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Cuál es lo primero? Todo lo que estamos viviendo. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor,
Mire, es lo que dice también Apocalipsis, que no habrá más llanto. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Mire, los infantes ya no van a morir, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Mire, los infantes ya no van a morir, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Mire, los infantes ya no van a morir, ni viejo que sus días no, niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Vemos que no es aquel siglo ni la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis, porque dice que cuando descienda la nueva Jerusalén, ahí no entrará ni el fornicario, ni el adúltero, ni el perro, ni el hechicero, ni el mentiroso. Ahí en Apocalipsis viene toda esa lista en dos partes. Pero aquí, como es un milenio de restauración, porque dice que el diablo va a ser soltado después de los 1000 años a engañar todavía a las naciones. Dice, y el pecador de 100 años será maldito. Todavía va a haber pecadores en el milenio. Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar, ¿qué? Aquel siglo después del milenio, cuando se establezca la nueva Jerusalén. Dice, me voy a brincar al 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Mire, va a haber nacimientos. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces va a haber nacimientos en el milenio, va a haber todavía pecadores, porque cuando Satanás sea soltado para engañar a las naciones, muchos de esos pecadores, si no fuera así, no estaría escrito. Que el que llega a vivir 100 años y no se arrepienta de sus pecados, va a estar en maldición eternamente, en el milenio. Entonces dice el Señor Jesucristo, el que sea tenido por digno de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál siglo? Después del milenio, cuando se establezca la nueva Jerusalén. Y no quise apuntar el verso de Apocalipsis cuando venga la nueva Jerusalén, pero todavía tengo un poquito de tiempo. Mire, en la nueva Jerusalén, vamos a ver si alcanzo con el tiempo. En el capítulo 21 habla de los cielos nuevos y tierra nueva, y luego en el 8 habla de quiénes, ¿verdad? No estarán los cobardes, incrédulos, y ahí da una pequeña lista. Y luego dice que cuando venga la nueva Jerusalén, habla del verso 9, pero miren lo que dice en el 27, que es el último verso del capítulo 21. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si nosotros, hay una dignidad que nos establece en el reino, hay una dignidad que nos establece para el llamamiento del servicio, hay una dignidad que nos hace que escapemos de las angustias que vienen a este mundo, que es cuando empiece la tribulación, y hay una dignidad que nos establece todavía en la nueva Jerusalén, donde ya seremos como los ángeles. No seremos ángeles, como los ángeles, pero todo es un proceso, y según lo que nosotros queramos alcanzar en Cristo, va a ser lo que vamos a ir dejando y vamos a ir esforzándonos para poder alcanzar esa dignidad. Así es de que nosotros no quisiéramos pasar nada de esto,
sobre todo aquí ahorita que no empieza la gran tribulación. No quisiéramos pasar angustias, escaseces, tribulaciones, nada de eso. Quisiéramos que todo fuera bienestar, quisiéramos que todo fuera prosperidad, todo fuera asignación de parte del Señor, y que nos proyectaran y que nos capacitara para hacer lo que creemos que merecemos. Pero nuestra dignidad es el impacto de nuestras acciones, visibles o no visibles, que se puedan o no se puedan tocar, que puedan ser contadas o no contadas. Nuestra dignidad nos va a posicionar en alturas espirituales. Así de que, hermanos, esforcémonos. No sabemos, eso sí, no sabemos cuándo venga el Señor. Quizá alguno está pasando alguna tribulación, alguna necesidad. Es porque estás en el proceso de ser tenido por digno de ser un habitante del reino. Si estás pasando un proceso más fuerte, a lo mejor ya viene a manifestarse tu llamamiento, pero todos son procesos. No podemos escapar de los procesos. Quisiéramos que no hubiera nada de eso y que nos dijeran, salvo una vez, salvo para siempre, como dicen algunos. Dios perdona tus pecados de ayer, de hoy y de mañana, y todo te lo perdona Dios. Qué padre, no hay consecuencias. Dijo ahí algún personaje que no sé si tenga nombre o no, pero lo dijo un profeta. Pues entonces bebamos y comamos, que al cabo mañana moriremos y no pasa nada. Demos de vuelo la hilacha, que al cabo no va a pasar nada, pero se está degradando nuestra dignidad. Así es de que, hermanos, esforcémonos en cualquier proceso que tengamos, porque eso va a afirmar nuestra dignidad en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Reciban bendición de parte del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo los fortalezca para toda situación en su vida.